Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Podcast Creativo. Nos encontramos con el maestro Adolfo León. Nos va a contar un poco de su experiencia artística. Vamos a estar hablando sobre creatividad y cómo ve él la creatividad. Maestro, bienvenido y cuéntenos a todos toda su experiencia, su trayectoria. Inicié mi actividad, digámoslo, de mi búsqueda pictórica hace 45 años, ¿sí? Eh, Siempre fui muy dado al oficio, ¿no? Al oficio, digámoslo, del buen dibujo, del manejar las técnicas, en fin. Y poco a poco pues fui desarrollando mi búsqueda pictórica. Tuve la fortuna de estudiar en la Universidad del Cauca cuando apenas estaba formando la carrera de artes plásticas, ¿sí? Y entonces entró a formar parte del grupo de los primeros graduados de artes plásticas y estando allí la universidad me da la oportunidad de trabajar. Trabajo durante unos 30 años. Tengo la fortuna también que la misma universidad me manda, o sí me da la posibilidad de ir a hacer una maestría vivo en México, en la UNAM. Y en México pues me va muy bien porque mi obra es reconocida allá y de allá traigo muchas ideas y una de las ideas que traje precisamente fue la elaboración de la chirimía. Yo soy el autor de la chirimía y en estos momentos ya tengo ya muy madura la idea de hacer el famoso monumento al Carguío. Por ahí ahora les comparto a ustedes algunas fotografías. Ya tengo algunos permisos y posiblemente se va a desarrollar con la alcaldía municipal y de Popayán y con la Universidad del Cauca. Mi actividad pues ha sido de entrega total, de entrega total. Otra cosa que quiero comentarle, hace 16 años eh, me, me jubilé o pensioné, digamos, me pensioné. Y entonces para poder vivir, digámoslo, tener una base para uno poder vivir, ya que vivir de la venta de cuadros es algo utópico. Y entonces, dentro de todo mi desarrollo histórico, digámoslo, de mi actividad artística, pues ha sido la búsqueda y he sido polifacético. Yo le hago el bodegón, le hago el paisaje y sobre todo fui muy dado al retrato. Por eso es que a la entrada de aquí de la Casa Arte hay unos retratos de hace 40 años. Yo salía al Parque de Caldas con los compañeros de estudio, que éramos un grupo muy reducido, y los que teníamos la habilidad para el dibujo nos sentábamos allá en un caballete y dibujábamos a las personas. Fui desarrollando el dibujo, la pintura, el retrato y de allí empiezo a explorar mi lenguaje pictórico. Ya tengo como un sello definido, he hecho abstractos. Hace como la última exposición individual la hice en el 2017 en el Museo Guillermo Valencia, donde retomo nuestro tema religioso y hago una gran obra que se llama Santoral. Y en esa obra Santoral es bastante oscura y también me baso en la pasión de Cristo, pero un Cristo muy actual, y entonces ahí aparece el dolor que estamos sufriendo con esa violencia descarnada que no para. Entonces, ya en estos momentos he querido separarme un poco de esa parte dolorosa. ¿Por qué? Porque es como torturarse uno de estar pintando una realidad. Entonces ahorita me puse a contemplar y nuevamente retomé el dibujo y como se pueden dar cuenta,
estos últimos trabajos fue a partir de este año 2025 y donde es un canto a la mujer, a la belleza y algo muy dulce, muy tierno, ¿qué se puede decir? Muy contemplativo. Entonces ha llamado la atención porque le llega a todos estas imágenes, ¿no? Eso es lo último que estoy elaborando y ha sido muy bien captado. Hace 16 años me pensioné y tuve la fortuna, digamos, lo que estaba de transición, es decir, ya había cumplido como los 55 y entonces me retiro para dedicarme exclusivamente a mi taller. Entonces tengo en mi casa mi taller, allí imparto para socializar un poco, doy clases 2 veces a la semana, tengo ya mi cupo completo, entonces me la paso muy, sí, muy chévere, con mucha paz interior y me dediqué a esto. ¿Tú crees que la gente cuando contempla el arte conecta directamente hacia lo que el artista quería enfocarse o pueden haber muchas interpretaciones al respecto frente a las obras? La gente lo interpreta y lo bueno es la diversidad de lecturas, de lecturas que le dan las personas y lo que lo enriquece y lo que me estabas preguntando sobre esos momentos dolorosos y todo eso es como una catarsis, como para uno tranquilizarse. Como liberarse, ¿no? Como liberarse. Contar cosas también. De contar cosas. Por cierto que ahí hago un cuadro que llama mucho la atención dentro de esa exposición que te digo que se llamaba Santoral, sobre un caso de que como colombianos nunca lo debemos de olvidar, fue una masacre que hubo en Bojayá, en el Chocó, donde más de 100 personas, sí, una incursión sí, entonces eso es muy doloroso y trato de reflejar allí y me baso en el torso de un Cristo, que es lo único que queda como vestigio, y entonces lo retomo porque todavía en Bojayá lo conservan en una urna de vidrio y le hacen su procesión. Eso fue en el 2002 y por cierto que coloco un collage allí, lo pego en el cuadro y sí, recordando que en el 2002, en mayo, no hay que olvidarnos de ese 2 de mayo que sucede. Maestro, para nosotros es un placer tenerlo aquí porque nos gusta mucho explorar el concepto de creatividad. Recuerde un poco usted cuál era su concepto de creatividad en el pasado y cuál es su concepto de creatividad ahora, pues que usted ya ha vivido lo suficiente y ha tenido suficientes obras y suficiente información que mostrar. Cuéntenos un poco esa transición del concepto de creatividad. Yo creo que es una búsqueda y a medida que vas trabajando, uno va trabajando, va encontrando unas posibilidades y el mismo trabajo te da respuestas. Y yo digo que allí es donde viene la creatividad. Y otra cosa, que la creatividad es como renunciar a todo lo que, a toda la parte muy dada, a toda la parte rígida, muy estricta, porque al principio uno es como los primeros años, yo recuerdo que era volverse un copista, entonces nosotros copiábamos a Leonardo, copiábamos a la Mona Lisa y era colocando la fotografía de los cuadros que habían de la Mona Lisa que le llegaban a uno en unas láminas y entonces uno trataba de hacerla en cuadrícula o muy enfocado a la técnica y entonces había una gran preocupación y eso para mí es fatal, ¿no? Es fatal. Y entonces nuestros primeros años de formación fue muy dado a esa parte tan académica y endémica, podemos decir. Entonces estaba la modelo y entonces uno hacía gran esfuerzo para dibujar los trazos perfectos y que le quedara como una fotografía, ¿no? Yo le estoy hablando del año 76, 77, y entonces había gran, sí,
interés, y todas las clases era basado en eso. Teníamos en la academia, teníamos todos los días, teníamos dibujo, por eso fue que salimos, el grupo era, y aunque no era un grupo muy grande, éramos como 5, fuimos quedando o 4 de la carrera, y entonces era a tratar de hacer las cosas muy bien, así como una fotografía. Pero luego de allí ya pues uno va madurando por los conceptos y viene el momento donde empieza la tecnología a surgir, y el arte tiene que ir a la par, ¿no?, de todo. Entonces uno se va retroalimentando, y entonces ya aparece el celular, la fotografía digital, y entonces ya es una base, porque digo, no, pues ya no podemos, para hacer el retrato ya no necesito llevar la persona allí a mi casa, al taller, y tenerla allí de 3 sesiones al día para hacer un retrato. Nomás ya me baso en fotografías, y hay gran ayuda. Entonces de allí es donde parte toda esa búsqueda, y luego hay un rompimiento, y donde yo empiezo a ver otros colores, a buscar otras técnicas. Y entonces me ha gustado la parte de la cocina. Eso es importante que comentarle, la parte, yo digo la cocina entre comillas, que es la parte, digámoslo, de laboratorio, la alquimia. Entonces yo mismo preparo mis colores, mis pigmentos, sí, y entonces es muy interesante, es mi lugar donde yo voy desarrollando todo mi búsqueda. Mis lienzos, todos los que pueden ver aquí, son lienzos hechos a mano, ¿no? Y siempre, otra cosa, que mi enfoque siempre de unos años, de hace muchos años para acá, ha sido la ciudad. Yo amo a Popayán, y siempre mi tema predilecto ha sido recrear la arquitectura de Popayán, sí. Y entonces a mí se me quedó grabado cuando yo, digámoslo, estudié en México. Tuve un gran maestro que se llamaba Juan Hacha, ¿sí? Y Juan Hacha, crítico de arte, un tipo muy reconocido. Era cortante con sí, la crítica. con la crítica, sí. Y por cierto que hay un prólogo que le hace a Edgar Negré, bellísimo, en uno de sus libros, porque él era muy reconocido, y él decía, el consejo, yo recuerdo que una vez una de las ocasiones hablando con él, me dijo, uno de tus consejos que te doy es por qué no hablas sobre tu entorno, ¿sí? ¿Por qué no hablas sobre tu cuadra? Entonces, por eso fue que me enfoqué aquí en Popayán. Entonces ya me olvidé de que yo tenía que exponer en Bogotá, que tenía que exponer en otras partes, ¿sí? Y entonces digo, yo quiero enfocarme aquí. Entonces mi centro del mundo a la hora de la verdad es Popayán. Yo quería retomar una parte que hablaste de la tecnología ahorita, y que el arte se tiene que poner a la vanguardia de la tecnología. Me pareció excelente tema, porque ahorita no sé si ha tenido la oportunidad de experimentar con la inteligencia artificial, o bueno, me gustaría su reflexión sobre el surgimiento de esto, que está creando obras casi que yo le digo, hágame la cara de tal persona, de tal estilo, y recréalo, y dale, no sé, ponlo, pues puedes especificar tanto sobre la imagen que la inteligencia artificial te lo crea. Pero mira que yo soy diseñador, sí, y a mí me gusta el arte de hacer, de la manualidad, de construir la obra, de ese gusto de diseñar, ¿sí? Y al saber yo que la tecnología me hace eso en un santiamén, ¿sí? Que yo digo, hágame esto de tal y tal manera. Entonces ya como que de alguna manera el arte, esa pasión por dibujar y todo eso se está perdiendo conforme la tecnología te entrega todo de inmediato. ¿Qué opinas de esto? Tuve mi primera experiencia, y precisamente con el último trabajo que realicé de esta serie, porque me llama la atención, pero más que todo la inteligencia artificial yo la he visto, la he utilizado, o me ha interesado, es en la parte escrita, ¿no es cierto? En la parte donde yo le hago una serie de preguntas, o donde
llego y le digo, nárrame lo que estoy haciendo, porque quiero una presentación, nárramelo en prosa, en verso, y me salen unas cosas bellísimas. Ya la súper bien, y por cierto que le dije que me diera el título, porque no sabía qué título colocarle a mi obra, ¿no? Y entonces me dio unas 5 posibilidades, un bagaje, y entonces dije, ¿por qué? Porque yo le iba diciendo, son mujeres así, así, sentadas en un taburete con una copa de vino, mis cuadros son tales. Entonces me dio. Entonces, a uno de los que me gustó el título fue La emoción de la piel. Entonces me quedé con ese título y por eso es que le he colocado serie de la emoción de la piel. Y le digo serie, ¿por qué? Porque yo siempre trabajo por series. Hay una serie que se llama la serie de paisajes, la serie de bodegones, la serie de retratos, la serie, en fin, de todas las series que he hecho, la serie de los sacrificios, que es la serie de Semana Santa, en fin. Entonces le dije, en esta vez quiero hacer una serie de mujeres muy dulces, y a la hora, la verdad, le había dicho semidesnudos, pero no son semidesnudos, son muy contemplativos, sí, sí, pero ahí está, sí. Entonces, y en el caso de la fotografía, lo que me dices, de esa pregunta, pues yo tengo mis modelos en mi casa, y entonces las modelos, pues yo las siento allí, sí, ellas se ponen sus atuendos, sus paraguas, sus cosas, ¿no? Se maquillan, pero nomás yo estoy con ella, ¿no? Dibujándole, entonces hago mis esquemas. Entonces uno de los amigos me dice, mira, ¿por qué no coges la fotografía y le preguntas a la inteligencia artificial que nos la traduzca en un cuadro? Pero entonces, en el momento que él hizo la traducción, me pareció, sí, algo como muy duro, tosco y como muy plástico, y entonces dije, totalmente diferente. Entonces una de mis alumnas llegó y me dijo, profe, usted está basando en internet en esa fotografía de quién es el autor del cuadro. Le dije, no, es aquí, pero entonces le digo, pero lo veo muy duro, ¿no? Pero entonces me dio algunas pautas, pero no tan satisfactorias. No hay como el hecho de uno ponerse a dibujar, porque es una gran emoción en el momento de que yo estoy plasmando, y siento gran alegría sí, al plasmar, que eso yo creo que ninguna máquina me lo da. Yo digo que la inteligencia artificial para otras cosas puede servir, para la parte teórica, para la parte escrita, sirve, pero ya para la parte, digámoslo, de enfrentarse uno con un formato como pintor es muy difícil, o no lo comprendo. Con otro amigo que es mi gran sí, compañero de oficio, Rodrigo Valencia, estuvimos también buscando unas imágenes y colocamos ahí las imágenes, y las manos iban saliendo, como dices, plásticas, y salieron al contrario y con 6 dedos, no con 5, de formación. Entonces decíamos, no, esto no es... Definitivamente me quedo con lo que yo aprendí, pero es bueno utilizar. Yo no estoy diciendo que, que tenemos que renunciar al momento histórico, el proceso creativo. Entonces nosotros ya tenemos sí, digámoslo, la fotografía digital, las sombras se manejan, las luces, todo eso, ¿no? Hay otros medios. Yo recuerdo que antiguamente, para plasmar algún dibujo, un diseño que uno hacía, pues le tomaba la fotografía en Etacron, es decir, en diapositiva, y uno se conseguía pues esos aparatos de diapositiva. Yo le estoy hablando de los años 60, acetatos, sí, y eso era, se proyectaba la imagen y uno trataba de allí, pero bueno, era una ayuda. Pero ahorita tenemos tantas ayudas, tantos apoyos, que es el Vidovin, en fin, y entonces también yo utilizo todos esos medios. Hay otros alumnos míos que los he puesto a explorar, que ellos dicen, no, yo quiero algo más realista,
y entonces han cogido los lienzos y los mandan a plotear, pero entonces le dije, no, pues eso se va postizo, pero entonces se trata de camuflar eso, ¿no? Entonces por eso es que mi trabajo siempre es buscando técnicas diferentes y que sea algo más creativo, que donde se ve la mano del hombre, donde se vea la mano de la sutileza y donde se vea el trazo, ¿no? Maestro, hablemos un poco del legado que le dejó a usted México. O sea, todo ese tiempo estudiando allá, todo ese tiempo interactuando con una cultura que es muy parecida a la colombiana. Pero ¿qué elementos rescata usted para sus obras personales? Para mí fue la gran ventana el haber estado y sobre todo en la escuela donde yo estudié, donde es la escuela más antigua de Latinoamérica, que es la escuela de San Carlos, perteneciente a la UNAM, ¿sí? Y entonces allí estudiaron los grandes maestros, estudió Diego Rivera, entonces más que todo pues fue la parte de confrontarse. Allá sí, me confronté y uno lo que iba a la hora de la verdad era a producir y a participar, y fui elegido sí, varias veces para representar a Colombia en eventos que se hacía cada 20 de julio. Afortunadamente estuve 3 años y allí fui rescatando, conocí digamos, el museo. Lo que más me emocionó fue haber conocido a Rufino Tamayo, y entonces tengo gran admiración por la obra de él, de Rufino Tamayo, que es una obra muy matérica. Entonces dije, ve qué interesante retomar todo eso y que lo plasmo dentro de mi obra pictórica, ¿sí? Tuve la ocasión también de conocer uno de los grandes pintores colombianos, y estaba exponiendo en aquella época, que fue Luis Caballero. Luis Caballero se le hace una exposición allá, y entonces tengo el gusto de compartir con él. Y la anécdota más grande que tengo de México, cuando recién llegó a la Ciudad de México, y me enseñan dónde era que yo tenía que ir a estudiar, porque la escuela de San Carlos es la escuela más antigua, como les comentaba, pero queda en el centro de la ciudad, en el centro donde queda el Zócalo, que ustedes han escuchado. Y entonces, al bajarme del metro, yo iba con mi esposa y con la amiga que me iba guiando. El primer día de clases, un lunes, y entonces al salir de las gradas, de la boca, digámoslo, del metro subterráneo, veo mucha gente, y entonces por chanza me gusta ser chispudo, y digo, vamos a ver a quién veo, ¿no? Para preguntar dónde queda la escuela. Y preciso iba a Botero. No. Y entonces, casualidad, entonces la amiga me dice, acércate. Y entonces voy y me le acerco. Y dio la casualidad que en el maletín, lo único que llevaba era una libreta y un catálogo que me llevé de Colombia, de Botero, de Propal. Y le digo, maestro, y se queda viéndome, ¿no? Y le digo, yo soy colombiano, y me dice, ¿de dónde eres? Y le digo, de Popayán. Y me dijo, ay, ¿verdad que ustedes acaban de pasar su terremoto? Porque yo te estoy hablando de eso, fue muy, sí, como muy reciente, había sucedido el terremoto, como unos 5 años. Y me dijo, ay, ¿cómo estás? ¿Y a qué vienes? Le dije, pues, a estudiar artes. Y me dijo, me imagino que vienes a estudiar a San Carlos. Me decía, yo hace 20 años no venía a esta plaza. Mira, y te voy a guiar dónde queda la escuela de San Carlos. Y tengo la fortuna, él iba acompañado con una señora, y tengo la fortuna que me acompaña, me guía, y le digo, maestro, a que no sabe qué tengo aquí en el papelógrafo. Me dice, ¿qué tienes? Le digo, un catálogo suyo, de la monja. Me dice, no te puedo creer. Venga, se lo firmo. Y me dijo, y lo tengo firmado en mi casa. ¿Sí? No, sí, genial. Y entonces sí, él me dice, voy a exponer aquí,
me dice, pero tienes que venir mañana a la exposición, pero te acercas. Y como las distancias son tan largas, pues no tuve esa... Y luego es que uno ya dice, ay, yo hubiera ido. Pero fue una de las anécdotas más grandes y satisfactorias Claro, que he tenido. En su obra ya presentó una serie que me encanta, una serie de dibujos, ¿sí? De tauromaquia. No presentó obra pictórica, nomás era dibujos al pastel bellísimos, y me gusta más su parte, digámoslo, del dibujo, ¿no? Aunque admiro pues también su escultura, ¿no? Tenemos la actividad del señor Cara de Papa, que es, digamos, este personajito. A ver, vamos a ver. Vamos a ver una definición de creatividad. ¿Usted quiere? Júrguele y la que encuentre ahí. Me hubiera gustado que hubiera sido como el baloto. Sí. Dice creatividad en la resolución de problemas, ingeniería. Sí, Como una definición por una ahí. de ingeniería, ¿no? Desde una perspectiva de ingeniería, la creatividad se utiliza para encontrar soluciones innovadoras a problemas técnicos y prácticos. Pero yo digo que más que todo sí, es ya esa creatividad, pues es enfocado en lo técnico, ¿no? En lo técnico. En cambio, acá dentro del arte es lo onírico, es la fantasía, es falsearse, salirse de la mente y romper códigos. En cambio, acá en la ingeniería, pues hay una fórmula, 1 más 1, y le tiene que dar 2, y es muy exacto, es una ciencia demasiado exacta. Entonces, lo bueno del arte es que rompemos códigos y navegamos en ilusiones y en otro paseo, ¿no? Y donde al único que a la hora de la verdad que le interesa el arte es al artista. Yo digo, ¿a qué más me puede interesar? Y más que todo, yo en estos momentos pinto para mí, no pinto para la demás gente. Bueno, maestro, muchísimas gracias por su espacio. Gracias a ustedes, ¿sí? Claro que sí, vamos a estar por aquí viendo, haciendo unas tomitas.